Buenas tardes, chicos. Eh, en la anterior clase habíamos acabado aquí en beta-oxidación. Buenas tardes, chicos. Ahora sí creo que está bien. Habíamos quedado en la anterior clase aquí. En beta-oxidación dimos un problemita. La clase que teníamos que hacer hoy día presencial lo haremos eh, la próxima semana, tal vez, ¿ya? Eh, Antes tal vez les envíe unos ejercicios al grupo de Classroom para que vayan resolviendo y las dudas ya lo vayan resolviendo en la clase presencial. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, continuaremos. Después de ver los ácidos grasos, hay también oxidación de ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita era oxidación de ácidos grasos saturados. ¿Qué quiere decir saturados? Que no tienen dobles enlaces. Y ustedes saben que a veces en la naturaleza hay moléculas que tienen dobles enlaces. Entonces, ¿qué se hace para, qué tiene y la naturaleza está tan sabia, tan inteligente, que tiene maneras de romper los dobles enlaces? Para eso hay dos enzimas, la enoil-coenzima isomerasa y la 2,4-dienoil-coenzima reductasa. Con el empleo de esas dos enzimas, mm, van perdiendo dobles enlaces. En este caso, si se fijan, aquí hay en el carbono 3,4 y en el 6,7. Entonces, tendría que dar dos vueltas. Aquí está la primera vuelta y aquí está la segunda vuelta para que se pierdan los dos dobles enlaces. ¿Ya? Entonces, es aumentarlo a la beta-oxidación, estas dos enzimas, para que después pasen a la beta-oxidación sin dobles enlaces. Y también, si se fijan, hasta ahorita hemos visto ácidos grasos de cadena par. ¿Qué quiere decir par? Siempre les he dado moléculas y que son la mayoría, ¿no? Con 10, 12, 14, 16, 18, 20 átomos de carbono. Pero a veces en la naturaleza, como hay de todo, entonces hay ácidos grasos de cadena impar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que al final de la betoxidación, en vez de quedarnos 4, nos puede quedar 3 átomos de carbono. Como en este caso el propionil coenzima, ay, el propionil que tiene 3 átomos de carbono. Entonces, este que tiene 3 átomos de carbono propionil coenzima, por medio de la propionil coenzima carboxilasa, se va a volver metilmanganil coenzima y ya va a tener 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y esta, por la metilmalonil coenzima de primerasa, se va a volver L-metilmalonil coenzima A. Y finalmente, por medio de la metilmalonil coenzima mutasa, succinil coenzima. Y esta succinil coenzima ya puede ingresar a la beta-oxidación. ¿Ya? Entonces, mediante la ayuda de estas tres enzimas, un ácido graso de cadena impar se puede volver par. Y en este caso, fíjense, por medio de la ayuda de esas dos enzimas, dienoilcoenzima desreductasa y dienoilcoenzima desreductasa, puede volverlos para que puedan entrar a la beta-oxidación. Ya con esto habríamos terminado los ácidos grasos, beta-oxidación, perdón, la beta-oxidación. Quedaría pendiente que les dé más problemas, aunque en la anterior clase habíamos avanzado problemas, pero quedaría pendiente avanzar más problemas. Ahora lo que vamos a avanzar es
¿Ya? Metabolismo de fosfolípidos y glicolípidos. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a tratar de terminar por lo menos fosfolípidos y si se puede glicolípidos más, pero son temitas muy largos. ¿Ya? Para ir con calma todo eso, entonces vamos a ver. Si se dan cuenta, a la anterior clase habíamos avanzado en derivados del glicerol. Esto era el glicerol. ¿Se acuerdan? El glicerol, el propano, el propanotriol. Y el glicerol tiene sus tres alcoholes. Y cada uno de sus alcoholes reaccionan con un ácido graso y forman un éster. Eso habíamos visto en la anterior clase. El primer éster, el segundo éster. Y, los, y aquí había un tercer éster, por eso se llamaba triglicéridos. ¿Se acuerdan esto o no? Pues pasamos. ¿Qué dicen? No dicen nada. Ya, es que para que les muestre la gran diferencia entre un glicerol lípido y un triacilglicerol. Ya, una diferencia es que en este carbono 3 no hay un enlace este. Lo que hay es aquí va a entrar un, quiero cambiar. Aquí va a entrar un compuesto. ¿Qué compuesto? Cualquiera de estos. Etanolamina, colina, serina, glicerol, inositol y fosfatidilglicerol. Cualquiera de estos seis va a entrar ahí. Y a eso es lo que se llama glicerolípidos. Por eso se los llama glicerolípidos. Y además aquí va a haber un grupo fosfato antes que se unan estos seis compuestos. Ya, fíjense, es lo mismo que esto, es un ácido fosfatídico. Aquí está el glicerol con sus tres átomos de carbono. Aquí está el primer éster. Aquí está el primer éster, el segundo éster, y aquí está el grupo fosfato. Y este grupo fosfato aquí se van a unir. Después vamos a ver estos seis con cualquiera de tres compuestos. Y eso se llama, hay una pregunta. Ya, la Alejandra quiere repasar un poco. A ver, repasaremos un poco. Sí, porque se van a rayar, si no, se van a dormir. Repasaremos un poco. Yo entiendo, ¿no? Pero la idea es, ya que estamos en clase, es un poquito de pase, que no nos apuremos, ¿no? Ya, repasaremos de la anterior clase. Solo se pasaron más. Fíjense, en la anterior clase habíamos hablado del glicerol. El glicerol. Fíjense. El glicerol es el propanotriol, o sea, uno, 2, 3 y con sus efectivos oxidrilos. Ese es el glicerol. Y el glicerol reacciona. Aquí está el glicerol, fíjense, clarito está. Ay, ¿para qué, güey? No sé qué, no sé qué. Aquí está clarito el glicerol. Su fórmula aquí está. Todo esto es. Vamos a hacer un puntero, lo vamos a poner. Ah, yo no sé por qué vuelve. Ah, aquí hay una opción de proceder.
Vuelve. Ya. Aquí está el propano, el glicerol es este, propanotiol. Ya. Y el glicerol reacciona con tres moléculas de ácido esteárico, eso lo expliqué en la otra clase. Y el hidrógeno con el oxidrilo van a formar, ¿qué cosa? Enlaces ésteres. Aquí está. Un enlace éster, dos enlaces éster y tres enlaces éster. Y estos OH se van a salir como tres moléculas de agua. Y vamos a tener un triglicérido mixto. Por eso se los llama estos triglicéridos. Porque tiene tres ácidos grasos en tres moléculas de unidos al glicerol. ¿Ya? Y los triglicéridos es abundante, es lo que más hay en los seres humanos. Se encuentra como material de almacenamiento de energía. Ahora les dije también que los radicales pueden ser distintos, o pueden ser iguales o pueden ser distintos. Por eso se les coloca radical cero, radical uno, radical 2. ¿Ya? Pueden ser o no pueden ser. Entonces, estos son los triacilgliceroles o triglicéridos. ¿Ya? ¿Por qué se dice triacil? Porque son tres ácidos grasos que están unidos al glicerol. Como se forman un triglicérido simple. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, lo mismo era. Un glicerol y tres, se forma tres enlaces éster con, no, pero esto ya es lo que estábamos avanzando ahorita. Esto ya es lo que estamos avanzando ahorita. Ya es un, fíjense, ya es un glicerolípido. El glicerolípido es como es, hay un enlace éster, hay un segundo enlace éster, un ácido graso, pero el tercero ya es un grupo fosfato y aparte de un grupo fosfato, después tiene cualquiera de estos seis compuestos, etanolamina, colina, serina, glicerol, inositol o el fosfatidilglicerol. ¿Ya? Entonces, y después vamos a ver en la segunda parte los esfingolípidos. Los esfingolípidos. Vamos, hay enfermedades por la deficiencia de esfingolípidos y obviamente que ya son organismos un poquito más complejos, pero que igual se encuentran en la naturaleza. ¿Ya? De los esfingolípidos, o a ver, les adelantaré, o empezamos por ahí, los esfingolípidos. O empezamos por los esfingolípidos. Y la otra semana llevamos los glicerolípidos. Los esfingolípidos se forman por la unión de una molécula de ceramida y la fosfatidilcolina. La unión de estas dos moléculas va a dar lugar a la esfingomielina y la esfingomielina es la estructura base de los esfingolípidos. Si se fijan, ya es una molécula, ya no tiene nada que ver con el glicerol. Es una molécula un poquito más compleja, aunque se parece un poco, ¿no? Porque fíjense, mantiene una estructura base del glicerol, pero en el carbono 2 ya hay un grupo amino, en el carbono 3 ya hay un grupo fosfato, y en el carbono uno tal vez hay un grupo, un oxidrilo nomás, ¿ya? Y después tenemos, fíjense, aquí está la esfingosina, más un ácido graso nos va a dar a una molécula de ceramida.
La esfingosina más un ácido graso a la molécula de ceramida. Y ceramida es lo que vimos hace rato. Aquí está la ceramida. ¿Ya? Y la esfingomielina viene a ser una molécula de ceramida más una molécula de fosfolcolina. Un cerebrócido que es una molécula más compleja y es ceramida más monosacárido. Y los gangliósidos, que vamos a ver más adelante también, ceramida más oligosacáridos. Entonces, como les decía, la estructura base de estas moléculas es la ceramida. Pero la ceramida está compuesta, en su componente tiene la esfingosina. ¿Ya? Entonces vamos a ver más adelante todo esto. Y aquí es lo que les decía. Aquí es una molécula de esfingomielina que es la ceramida más una colina. Un cerebrócido glucolípido que es la ceramida más un monosacárido. Y un gangliósido, la ceramida más varios carbohidratos y otros compuestos. Esto también vamos a verlos más adelante. Ya, pero todo ha empezado con la esfingosina. La esfingosina más un ácido graso ha dado, la esfingosina más un ácido graso ha dado lugar a la ceramida. Y la ceramida más colina ha dado lugar a la esfingomielina. Y después a los cerebrósidos, luego a los gangliósidos. Y aquí está más o menos lo que les decía. Los cerebrósidos. ¿Qué son los cerebrósidos? Este anaranjadito es la ceramida y el rojo, glucosa. Y sería un glucocerebroso. Un galactocerebroso sería, en vez de una molécula de glucosa, una molécula de galactosa. Y un sulfátido, una molécula de ceramida, galactosa y sulfato, un grupo sulfato. Luego los globósidos. Los globósidos tenemos la lactosilceramida, donde hay la ceramida, los rojos son glucosa y luego galactosa. Trioxesilceramida sería ceramida, glucosa, galactosa y galactosa. Estos obviamente están unidos por unos enlaces glicosídicos, ¿no? De tipo alfa o de tipo beta. Y el globósido, ceramida, glucosa, galactosa, galactosa. Y al final hay una N-acetilgalactosamina. Y los gangliósidos que son, hay los gangliósidos G1, G1, G2, G3. El más chiquitito es el gangliósido M3. Ceramida, glucosa, galactosa y el NANA que vendría a ser N-acetil neuramínico o ácido cial. A esta molécula de GM2 se le aumenta una molécula de N-acetilgalactosamina y sería el GM2. Y a esta molécula de GM2 se le aumenta una molécula de galactosa y sería el GMO. Entonces, hasta ahorita ya hemos visto buena nomenclatura de los gangliósidos, de todo lo que les dije hace un ratito, ¿no? De los cerebrósidos, los gangliósidos. Ya los cerebrósidos son solamente ceramida más monosacárido y los gangliósidos ya son más complejos, ceramida más oligosacárido. Y la esfingomielina o la ceramida son estructuras ya bases para unirse después a algunos carbohidratos. Ahora, veremos un poquito cómo se produce la ceramida. La ceramida se produce de la unión de un ácido graso palmitoil coenzima con la serina. Y después de pasar una, dos, tres, cuatro etapas, cuatro enzimas, o sea, la 3-cetoesfinganina sintasa, la 3-cetoesfinganina seductasa, la circoenzima transferasa y la dihidroceramida seductasa, nos da finalmente la molécula de ceramida. Y como les dije hace rato, la ceramida es una molécula base para la unión de todos los compuestos anteriores. Luego tenemos que la ceramida, como les dije hace rato, se va a unir por medio de esta enzima, glicosil transferasa, UDP glucosa ceramida glicosil transferasa. Si se une a una glucosa va a ser glucocerebrosa. Si se une a una galactosa va a ser
galactocerebroso. UDP galactosa, ceramida, glicosil transferasa. Serían los primeros, ¿no? Aquí están glucocerebrósido con glucosa y galactocerebrósido con galactosa. Y luego ese galactocerebrósido se le agrega un grupo sulfátido del adenosina 5-fosfosulfato y nos va a dar el sulfato, que se une al carbono 3 del galactocerebroso. ¿Ya? Aquí está, les voy a mostrar. El sulfátido, fíjense, solo es un grupo sulfato en el carbono 3 de la galactosa. Nada más. Pero la reacción que ha llevado a cabo es cuando ha reaccionado con el galactocerebrósido con 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato. Entonces todo se ha ido, el 3-fosfoadenosina 5-fosfato se ha salido y el sulfato se ha unido al carbono 3 del galactocerebroso. Por eso se llama galactocerebrósido 3-sulfato o sulfátido. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o hay que repetir algo más? No sé. Tal vez sí. Ya, creo que Eh, todo está bien. Doctor, solo una pequeña aclaración, por favor, de galactocerebrósido, ¿puede repetir desde ahí lo último que ha dicho? Sí, sí, sí. Habíamos hablado de los cerebrósidos, habíamos hablado de la biosíntesis de la ceramida. La ceramida puede unirse a una glucosa o a una galactosa. Las enzimas las hemos visto también. Son UDP glucosa ceramida glicosil transferasa o UDP galactosa ceramida eh, glucosil transferasa. También lo mismo, la misma enzima. Ya, pero en este caso era la galactosa. Y en el anterior caso era UDP glucosa, en el primer caso, y en el segundo caso UDP galactosa. Pero era una glicosil transferasa, la que ayudaba a que ingrese a la ceramida ese carbohidrato, glicosil transferasa. Ahora, ya tenemos el galactocerebroso, que sería esta molécula de aquí. El galactocerebrósido es todo esto. O su nombre científico, 1-beta de galactosil ceramida. Galactosil es esto, y todo esto era la ceramida. Tu apodo vendría a ser el galactocerebrósido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este compuesto va a reaccionar con el 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato, que es este. Y, y de este compuesto, la única molécula, el sulfato, es el que se va a unir al galactocerebroso. Todo lo demás, todo esto va a volver a salirse como 3-fosfoadenosina 5-fosfato. ¿Y cómo se van a unir? Aquí está. Aquí está. Ese grupo sulfato se va a unir aquí al carbono 3. Y por eso después vamos a tener 3-sulfato galactocerebroso. ¿Ya? Aquí está. Ese galactocerebrósido más el 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato va a dar como producto. Es que mi marcador se ha borrado, ya tengo un.
¿Ya? Entonces el galactocerebrósido más esta molécula que les dije va a dar como producto otros dos moléculas. Otras dos moléculas. O sea, han reaccionado estos dos, uno y el galactocerebrósido, y como producto nos han dado la 3-fosfoadenosina 5-fosfato más el sulfato, donde el galactocerebrósido ha ganado un grupo sulfato, nada más. Yo creo que con esto ya está claro. Ya seguimos. Ujú, ujú. Wow, thank you, Bolsonaro. Sí, sí. Texto, dice, güey. Ah, está bien hoy. Está mejor, ¿eh? Hola. Ya, thank you, Bolsonaro. Terminaremos por lo menos esto. Que me canso un poco hacer. Entonces, estábamos en glucocerebrosis. Hace rato habíamos visto glucocerebrosis. Entonces, en todas estas etapas participa esa enzima que les dije, la glicosiltransferasa. En todas, la glicosiltransferasa. Entonces, el glucocerebrosis que les dije hace ratito, hace ratito vimos el glucocerebrósido. Aquí está, el glucocerebrosis. Este, este es el glucocerebrosis. Hace ratito vimos el galactocerebrósido más un grupo sulfato. Pero ahora todo va a partir de este glucocerebrósido y se va a unir a otra molécula de galactosa por medio de una glicosil. Por eso es UDP galactosa. Se va a unir a un glucocerebrósido y glucosa más galactosa vendría a ser lactosilceramida. Luego esta lactosilceramida va a unirse a un grupo nana y nos vamos a tener como producto el GM3 por medio de una glicosiltransferasa. Fíjense, es glucosa, galactosa y el grupo nana. Luego, esta molécula GM3 se va a unir a una N-acetilgalactosamina y vamos a tener el GM3. Por eso es ceramida, glucosa, galactosa, el nana y N-acetilgalactosamina. Y ese GM2 se va a agregar a una molécula de galactosa finalmente para hacer el GM1. Todos estos por medio de la glicosiltransferasa. Y a partir de lactosilceramida también por esa enzima puede unir a una molécula de galactosa, vendría a ser trioxesilceramida, o puede unirse también, y esta trioxesilceramida puede unir a una molécula de N-acetilgalactosamina para formar un globoso. ¿Ya? Aquí está resumidito, no está con tanto detalle y tanta fórmula como anteriormente. Eso se llama biosíntesis de globócitos y gangliósitos. Y las enfermedades. La deficiencia de la enfermedad de la enzima beta-galactosidasa va a ser la gangliosidosis GM1, la deficiencia de la exosaminidasa A, enfermedad de Tay-Sachs, la deficiencia de la enfermedad de Sandoff, eh, la deficiencia de la exosaminidasa A y B, enfermedad de Sandoff, la deficiencia de la galactosidasa A, enfermedad de Fabry,
la deficiencia de la arilsulfatasa A, leucodistrofia metacromática, la deficiencia de la glucocerebrosidasa, enfermedad de Gaucher, la deficiencia de la 5-mielinasa, enfermedad de Niemann-Pick, la deficiencia de la galactocerebrosidasa, enfermedad de Crab, y la deficiencia de ceramidasa, lipogranulomatosis de Farr. Lo que yo les dije en clases, ¿no es cierto? En una de las clases, cuando el humano no produce alguna de enzima de su metabolismo, hay enfermedades. Hay enfermedades. Y fíjense en el metabolismo de lípidos, no hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve enzimas, nueve enfermedades. Y estamos viendo solamente metabolismo de eh, esfingolípidos. ¿Ya? La siguiente clase vamos a hablar de metabolismo del colesterol y hay enfermedad, obesidad. ¿Ya? Entonces, eso veremos. Esto ya es un resumen, lo mismo, las nueve enzimas, las enfermedades y la deficiencia de la enzima y los síntomas que produce. Fíjense, la gangliosidosis, un retraso mental, agrandamiento del hígado, la enfermedad de Tay-Sachs, retraso mental, ceguera, muerte antes de los 3 años, la enfermedad de Fabry, erupciones cutáneas, falla renal, enfermedad de Sandoff, similar a la enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de Gaucher, agrandamiento del hígado y del vaso, la enfermedad de Niemann-Pick, agrandamiento del hígado y el vaso, el lipogranulomatosis de Farber, deformación progresiva y dolorosa de las articulaciones, la enfermedad de Kraft, pérdida de mielinas, retraso mental, y la leucodistrofia metacromática, retraso mental, ¿no? La mayoría produce retraso mental, agrandamiento del hígado, del vaso. Ya son los órganos que más se dañan por estas deficiencias enzimáticas del metabolismo del símbolo. Ya por hoy quedaríamos aquí, chicos. La otra semana vamos a terminar con metabolismo de glicolitos. Ya, si no hay ninguna pregunta, estaríamos quedando aquí, chicos. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego.